Muy buenas a todos, bienvenidos a Moisés Te Cuenta. En este video conocerás toda la historia del boxeo, desde su origen, pasando por sus polémicas, sus eras doradas, sus malos años, sus mejoras y cómo es en la actualidad. Bueno, comencemos con su origen. Este deporte se practica desde hace muchos miles de años, comenzó en tribus de Etiopía hace 6000 años, aunque no hay pruebas suficientemente verídicas para confirmar esto, y de ahí fue adquirido por Egipto e Irak, de las que sí hay pruebas de que se practicó algo parecido al boxeo, como se puede ver en esta representación de hace 3000 años de antigüedad de las paredes de Egipto, y en Irak también se ha descubierto un frasco que muestra a dos boxeadores con guantes de cuero en las manos. El boxeo por los años 800 a.C. llegó a la antigua Grecia, pero esta práctica era muy diferente a la actualidad. Para empezar, solo se usaban bandas que dejaban los dedos libres y solo protegían antebrazos y muñecas. No existían los rounds y el combate no se terminaba hasta que un combatiente se rindiera o no pudiera pelear más. Además, las peleas se hacían al aire libre, sin ring y preferiblemente a mediodía. Ya verás tú cómo el sol dificultaba esas peleas. En el año 688 a.C. fue aceptado como un deporte olímpico, y este deporte no se llamaba boxeo, sino que se llamaba pigmakia, palabra que significa lucha con puños. Estas peleas aparecieron en la literatura griega, en donde se decía que el pigmakia provocaba varias desfiguraciones, severas lesiones e incluso muertes. Se consideraba como el deporte más perjudicial de todos. Los años pasaron y esta práctica llegó al Imperio Romano, en donde comenzó siendo un deporte de esclavos quienes buscaban la fama y el éxito para liberarse, aunque con el tiempo los nobles también se dedicaron a ello. Los romanos llevaron al siguiente nivel esta práctica. Si ya era difícil pelear en Grecia, en Roma era 10 veces peor. Los romanos peleaban como entrenamiento para pelear en las guerras y también como entretenimiento de los coliseos. Pero ya verás tú qué entretenido era pelear cuando los gladiadores usaban pedazos de metal cosidos a los guantes para terminar las peleas más rápido. Además, como no habían rounds ni asaltos y solo la pelea terminaba cuando alguien se rendía o ya no podía más, llevó a que muchas de estas peleas terminaran con la ida al otro mundo de muchos peleadores. Las peleas eran tan brutales que el emperador César Augusto prohibió esta práctica, pero después de un tiempo volvió, hasta que Teodorico el Grande en el año 392 lo prohibió definitivamente y se volvió una práctica ilegal por más de 1000 años, hasta que en el siglo XVII recién volverían las peleas a puños en Inglaterra, aunque como una práctica ilegal, ya que era una práctica que atentaba contra la salud de los peleadores y también porque las apuestas eran ilegales, pero eso no le importaba a nadie, y rápidamente fue escalando en cuanto a su popularidad. Fue en estas tierras en donde se comenzó a llamar boxeo en el siglo XVIII, para distinguir entre las peleas para resolver disputas y las peleas de entretención y apuestas. En el año 1681 es donde se tiene el registro de la pelea más antigua de boxeo de la historia, y para el año 1698 se comenzaron a hacer competencias de boxeo en Londres. En estas épocas el boxeo era ya mucho menos intenso que la antigua Roma, pero aún así era bastante salvaje comparado a lo que es hoy. Se boxeaba sin guantes, sin reglas, sin división de peso, y las peleas se acababan cuando uno de los dos boxeadores no podía más. El juego sucio era lo que más predominaba, además de que se hacían apuestas, cosa que provocaba que los espectadores muchas veces se metieran a pelear, y las peleas terminaban en grandes batallas campales. Hasta que en el siglo XVIII el boxeo tuvo un importante cambio en su historia. Jack Bruton, el considerado padre del boxeo moderno, tuvo una pelea contra George Stevenson en 1741. Un gran luchador británico que lamentablemente después de pelear ante Bruton perdió la vida 3 semanas después de la pelea debido a un gran golpe que recibió debajo del corazón de parte de Bruton, que lo dejó muy mal herido. Esto dejó devastado a Bruton, quien después de este lamentable suceso pensó en retirarse del boxeo para siempre, pero aún así persistió y tuvo la necesidad de implementar reglas a este deporte, para que no vuelvan a ocurrir más estas tragedias. Fue así que en 1743 organizó 7 reglas para hacerlo un poco más limpios. En estas reglas se prohibieron golpes debajo de la cintura, golpes cuando el otro luchador esté en el suelo, se inventó el knockout y el cuadrilátero para que los espectadores no se metan a las peleas, además de que se inventó los guantes del boxeo moderno. Con estas 7 reglas pretendía hacer del boxeo un deporte más humano y apto para todos. A finales del siglo XVIII, el boxeo llegó a Estados Unidos y gozó de una popularidad casi inmediata en ciudades como Filadelfia, Boston, Nueva York y Nueva Orleans. Estados Unidos subió rápidamente de nivel, lo que provocó que los campeones británicos se interesaran en viajar a este país para pelear, por lo que una gran cantidad de boxeadores de allá eran inmigrantes del Reino Unido. Cabe destacar que los afroamericanos tuvieron un papel importante en los primeros años de boxeo. Algunos de estos boxeadores fueron previamente esclavos, como por ejemplo Bill Richmond y Tom Molyneux, quienes pelearon de igual a igual contra boxeadores top de la época a principios del siglo XIX. En este siglo XIX el boxeo en el Reino Unido finalmente se permitió como una disciplina deportiva legal. Incluso se consideraba como una muestra de hombría y honor, por lo que se fomentó este deporte como un ejercicio apropiado para los jóvenes universitarios. Entre los años 1811 y 1820 se vivió la época dorada del boxeo inglés, ya que estaban a un nivel muy superior con respecto de todo el mundo. Únicamente Estados Unidos representaba ser un rival fuerte en boxeo para los ingleses. En 1838 hubo un nuevo cambio de reglas con el fin de hacer una práctica más justa. Llegaron las London Prize Rings, reglas que prohibieron patadas, cabezazos, mordidas y golpes bajos.
básicamente prohibieron el juego sucio de la época. Sin embargo, un americano llamado John Graham Chambers sentía que las reglas aún no eran suficientes para que el deporte sea seguro y justo, por lo que en 1867 añadió más reglas para llevar a cabo lo que buscaba, y con el patrocinio de John Sholto Douglas, el noveno marqués de Queensberry, crearían la legendaria regla de Queensberry que se siguen usando hasta la actualidad. En esta regla se implementaron los asaltos de 3 minutos con 1 de descanso, guantes de boxeo obligatorios, y cualquier boxeador que se cayera tenía 10 segundos para volver a ponerse de pie. En caso de no lograrlo, se declaraba knockout y victoria para el contrario. Además, por estas épocas se creó la primera clasificación de peso. Todo esto hacía que el boxeo dejara de ser algo tan salvaje y lesivo y se volviera una práctica mucho más justa y menos riesgosa. Aún así, en los primeros años de la implementación de estas reglas fueron muy criticadas por todos, hasta por los mismos boxeadores de la época, quienes consideraban las nuevas reglas muy exageradas. Sin embargo, la nueva generación de boxeadores jóvenes preferían por amplia diferencia las nuevas reglas, y con el pasar del tiempo, las viejas reglas quedaron en el olvido. Los ingleses fueron los reyes del boxeo por muchísimos años. Sin embargo, un americano, John Sullivan, se volvió campeón mundial en 1882 y mantuvo el título por 10 años. A partir del considerado primer héroe deportivo de Estados Unidos, John Sullivan, quien cabe destacar que se volvió toda una celebridad y fue el primer deportista americano en ganar más de $1 millón. Después de él, los Estados Unidos le comenzaron a ganar terreno a los británicos y empezaron a dominar este deporte. En 1892, el Dr. Wolf Krauss creó el primer protector bucal para proteger la salud dental de los boxeadores. Su hijo Philip, quien era el boxeador, perfeccionó los protectores y con el pasar de los años, unos cuantos dentistas mejorarían aún más los protectores. Y llegó el siglo XX, en donde el boxeo siguió evolucionando, pero en este siglo también hubieron muchas polémicas, como cuando los afroamericanos comenzaron a ganar los títulos importantes, como Joe Gans, campeón mundial de peso ligero en 1902, y Jack Johnson, campeón mundial de pesos pesados en 1908. Estas victorias le provocaban cólera a los contrincantes blancos, y como no podían ganar en el ring, acudieron a la discriminación, y el racismo fue tan descarado que los boxeadores blancos se negaban a pelear contra negros, una medida normal en ese momento para que los blanquitos cagones no se vayan humillados. Otra medida mala y común eran las peleas arregladas, donde se les pedía a los boxeadores de raza negra que sí o sí perdieran frente a los blancos a cambio de dinero. Joe Gans fue víctima de esta práctica casi siempre que peleaba contra boxeadores blancos de notable nivel inferior, mientras que el boxeador afroamericano Jack Johnson, cuando ganó el campeonato mundial, fue tan acosado por sus haters racistas que se vio forzado a abandonar Estados Unidos. Pese al ambiente tan hostil hacia los afroamericanos, estos no se rindieron y continuaron en la búsqueda de una carrera deportiva en el boxeo. En 1904 el boxeo se introdujo en los Juegos Olímpicos de San Luis, en Estados Unidos, y desde ahí se ha jugado en casi todas las ediciones. En el boxeo olímpico solo pueden participar boxeadores amateurs. Los profesionales tienen prohibido participar, cosa que en mi opinión me parece un error. Siento que debería haber al menos una categoría para profesionales. Pero bueno, el boxeo también llegó a trascender a lo político. Pocos años antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, se organizó una pelea en el año 1936, y los luchadores fueron el afroamericano Joe Louis y el alemán Maximilian. Debido a las tensiones políticas, se trataba de un evento cargado de simbolismo, tanto político como social. La batalla estuvo muy reñida, sin embargo en el round 12 el alemán ganó por nocaut. Pero esto no terminó ahí. Un año después, en 1937, Joe Louis ganó el título mundial de pesos pesados y pidió públicamente la revancha ante el alemán. Por lo que en 1938 se organizó la tan ansiada revancha, que fue vista casi como un enfrentamiento entre Estados Unidos y Alemania. La prensa americana hizo muchísimo revuelo con el duelo entre el afroamericano y el blanco raza aria. Fue tan importante esta pelea que incluso los mandatarios de cada país, Adolf Hitler y Roosevelt, les hablaron y apoyaron a sus respectivos boxeadores. Esta pelea la terminó ganando Joe Louis, algo clave para los afroamericanos, quienes comenzaron a imponer respeto y miedo a los blanquitos. Pero bueno, hasta ahora solo he hablado de boxeo masculino, pero ¿y las mujeres? Pues este deporte lamentablemente se mantuvo muy restringido para las mujeres en prácticamente toda su historia. En los Juegos Olímpicos de 1904 se hizo un evento de boxeo de mujeres, pero solo fue de exhibición. Recién por los años 70, las mujeres pudieron comenzar a entrenar seriamente boxeo, aunque era muy difícil para ellas conseguir combates y aceptación social. En la década de los 90, el boxeo femenino se llegó a prohibir en países como Canadá, Rusia, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Hungría, y se mantuvo en un muy bajo perfil, hasta que recién en los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, el boxeo femenino recién se convirtió en un deporte olímpico. Pero no solo los hombres y mujeres han boxeado, alguna vez un oso también lo hizo. Esto sucedió en 1949, cuando se produjo el primer y único combate de boxeo oficial entre Guy Walford y un oso. El oso ganó con un gran derechazo a Walford en el primer asalto y recibió el cinturón del encuentro.
Pasaron los años y el boxeo vivió un gran declive luego de lo que le pasó a Benny Kid Barrett, boxeador que quedó en coma peleando en 1962 y a los 10 días después de la pelea televisada lamentablemente perdió la vida. Otro caso más fue cuando el boxeador surcoreano Do Ko Kim murió después de su pelea por el título mundial frente a Ray Mancini en 1982, por lo que debido al peligro para la salud de los luchadores y las posibilidades de lesiones cerebrales entre estos, el boxeo perdió mucha popularidad e incluso muchos pidieron que se prohíba este deporte, aunque después de este periodo, el boxeo viviría un resurgimiento en los años 80, gracias a películas como Rocky y gracias a la popularidad de boxeadores como Muhammad Ali. Posterior a eso, el boxeo se ha mantenido como el arte marcial más popular del mundo, y grandes boxeadores como Muhammad Ali, Joe Louis, Sugar Ray Robinson, Rocky Marciano, Manny Pacquiao, Mike Tyson y unos muchos más han dejado una considerable huella en este deporte. En la actualidad, ser boxeador es complicado, ya que muchos boxeadores recurren a prácticas que perjudican mucho su salud, al bajar mucho de peso para competir en categorías más fáciles y llegar con el peso adecuado para el pesaje del día anterior, y en solo 24 horas entre el pesaje y la pelea, suben de peso lo más que pueden. Una práctica que bajo mi punto de vista es muy perjudicial y debería prohibirse. Yo siento que se le da demasiada importancia al peso. O sea, yo no he hecho boxeo, pero soy alguien delgado con piernas muy delgadas, pero que son muy rápidas, entonces mis patadas son increíblemente fuertes y rápidas. O sea, yo jugando al fútbol sin mentir le pego con una potencia increíble, como el pajarito Valverde, pero sin tanta precisión. Por lo que mi teoría es que aparte de músculos y fuerza se necesita velocidad para golpear fuerte. No por nada la fórmula de fuerza es masa por la aceleración, por lo que no tengo ni idea por qué el peso es tan importante en el boxeo. Hablo desde la ignorancia, claro. Si algún aficionado al boxeo o un boxeador sabe, que lo deje en comentarios, porque yo no lo entiendo. Y bueno, sin nada más que decir, espero que les haya gustado este video y hasta la próxima.